Tratado la verdadera iglesia y los falsos maestros. Pero primero, y para que entiendan, no contender por soberbia. Sí responderé bíblicamente cualquier refutación. Esto será dentro de la misma Biblia con palabras de Dios, no interpretación privada. Así que si quieres refutar, hágalo con amor y lógica bíblica, y con el mismo amor les responderé. Introducción. Desde los tiempos apostólicos, la Iglesia ha sido atacada por falsos maestros que se han apartado de la verdad. Sin embargo, la auténtica Iglesia de Cristo ha mantenido la doctrina pura a través de la sucesión apostólica, garantizando la transmisión fiel del Evangelio. El pecado de la soberbia en el protestantismo. La interpretación privada de la Escritura sin la guía de la Iglesia lleva a la confusión y división. 2 Pedro 1:20 dice: Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sin embargo, el protestantismo se ha fragmentado en miles de denominaciones por falta de autoridad central. La Reforma introdujo la idea de que cada persona puede interpretar la Biblia a su manera, lo que ha llevado a contradicciones doctrinales. Consecuencias de la interpretación privada en el protestantismo. La falta de autoridad doctrinal en el protestantismo ha generado fragmentación y contradicciones doctrinales desde la Reforma del siglo XVI. Por ejemplo, Martín Lutero y Ulrico Zwinglio se dividieron sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que demuestra que la sola Escritura no garantiza la unidad. Ejemplos históricos: Lutero versus Zwinglio. Lutero creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mientras que Zwinglio la negaba, lo que llevó a la división de los reformadores, bautistas versus luteranos versus calvinistas. Diferencias irreconciliables sobre el bautismo infantil y la predestinación han llevado a miles de divisiones doctrinales. La falta de una guía doctrinal central ha llevado a la proliferación de sectas y enseñanzas contradictorias, lo que demuestra la necesidad de una autoridad apostólica legítima, la sucesión apostólica y la autoridad de la Iglesia Católica. La Iglesia ha garantizado la transmisión fiel del Evangelio a lo largo de los siglos a través de la sucesión apostólica, asegurando que la doctrina no se corrompa. San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, defendió la autoridad de la Iglesia basándose en la sucesión apostólica. El Concilio de Nicea 325 d.C., convocado por el emperador Constantino, pero dirigido por los obispos católicos bajo la autoridad del Papa, definió la divinidad de Cristo contra la herejía arriana. Fundamento bíblico. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La necesidad de una autoridad apostólica legítima. La sucesión apostólica y la autoridad de la Iglesia Católica. La Iglesia ha garantizado la transmisión fiel del Evangelio a lo largo de los siglos a través de la sucesión apostólica, asegurando que la doctrina no se corrompa. San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, defendió la autoridad de la Iglesia basándose en la sucesión apostólica. El Concilio de Nicea 325 d.C., convocado por el emperador Constantino pero dirigido por los obispos católicos bajo la autoridad del Papa, definió la divinidad de Cristo contra la herejía arriana. Fundamento bíblico. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hechos 1:20-26. Elección de Matías como sucesor de Judas Iscariote, demostrando la continuidad apostólica. 1 Timoteo 3:15. La Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La virtud de la humildad y la soberbia como contraparte. La humildad es la virtud que nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y someternos a su voluntad, mientras que la soberbia es el pecado que nos lleva a la autosuficiencia y a la rebelión contra la autoridad establecida por Cristo. La humildad, Filipenses 2:3-4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Mateo 18:4. Cualquiera pues que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La soberbia, Proverbios 16:18.
Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Isaías 14, 12, 15, relato de la caída de Lucifer debido a su soberbia. Por último, el protestantismo, al rechazar la autoridad de la Iglesia establecida por Cristo, refleja la soberbia de querer determinar la verdad sin someterse a la guía apostólica. Conclusión. La interpretación privada de la Escritura sin la guía de la Iglesia lleva a la confusión y división. La sucesión apostólica es un hecho histórico y garantiza la fidelidad al Evangelio. La Iglesia Católica ha sido la única en mantener la enseñanza de Cristo desde los apóstoles hasta hoy. Finalmente, la virtud de la humildad es esencial para aceptar la verdad y someterse a la autoridad legítima de la Iglesia, mientras que la soberbia conduce a la rebelión y la división. El diablo, además de ser difamador y opositor, es divisor. Esto significa que quien divide es parte del enemigo de las almas. Como dice la Escritura, salgan de ella, pueblo mío, pues les vendrá sobre sí la maldición de Dios, y esto se aplicará a aquellos que dividen la verdadera iglesia, columna y baluarte de la verdad. Quiero exhortarlos a que sigan viendo estos tratados con lógica bíblica e histórica, para que puedan conocer la verdad con fundamentos sólidos. No se dejen llevar por interpretaciones privadas ni por argumentos sin base. La fe se construye sobre la roca firme de la enseñanza de Cristo y su Iglesia. Que el Espíritu Santo los ilumine en este camino de aprendizaje. Amén, amén y amén.